Hola, bienvenido otra vez al canal PharmaOne. En esta ocasión vamos a hablar sobre la intoxicación por digitálicos. El índice de este vídeo comenzará con una breve introducción, luego posteriormente hablaremos de la etiología y finalmente hablaremos sobre las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de la intoxicación por digitálicos. El mecanismo de acción de los digitálicos consiste en que tiene un efecto inotrópico positivo y disminuye la frecuencia cardíaca. Esto es debido a que inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto ocasiona un aumento de concentración intracelular de sodio y por lo tanto ocasiona un mayor intercambio de sodio-calcio en la fase de 2 de la fase cardíaca, ¿no? Produciendo un inotropismo positivo en el corazón. Como intoxicación digitálicos debemos de diferenciar dos grupos, ¿no? Un grupo lo hemos clasificado como toxicidad en pacientes con tratamiento crónico a dosis terapéutica. Debemos de tener en cuenta que el intervalo terapéutico de los digitálicos son muy estrechos, ¿no? Es de 0,5 a 2 nanogramos mililitros y que hay factores que favorecen a su toxicidad. Lo hemos dividido en tres grupos. El primer grupo serían las alteraciones iónicas, destacando la hipopotasemia y la hipercalcemia. El segundo factor sería los fármacos concomitantes que estuviera tomando en esa ocasión los pacientes, como la quinidina, amiodorona, verapamilo, entre otros. Y un último grupo que lo hemos clasificado como otras causas como la hipoxemia, insuficiencia renal o cor pulmonare. El otro grupo lo hemos clasificado como sobredosis aguda de digitálicos. Son típicos en pacientes que se hayan confundido y hayan tomado más cantidad de digitálicos de lo debido o por un intento de suicidio. La dosis que nos tiene que llamar la atención o que nos tiene que preocupar es la ingesta más de 2 o 3 miligramos de digitálicos e ingesta de plantas. Aquí os dejo unas fotos de las plantas que pueden contener digitálicos, como los digitalis lanata, cambayaria o la apocinum, entre otras muchas plantas. Las manifestaciones clínicas, la más frecuente y la que más nos tiene que preocupar son las alteraciones cardíacas, ya que son las más frecuentes, pueden afectar a la frecuencia y el ritmo cardíaco. Dentro de las alteraciones cardíacas, lo más frecuente son las extrasístoles ventriculares, que puede ocasionar en el 45% de los casos. También puede producir bloqueos auriculoventriculares, taquicardia sinusal, taquicardia ventricular o paro sinusal. Bien, en la intoxicación por digitálicos tenemos que tener claro en diferenciar la intoxicación crónica y la intoxicación aguda que hemos explicado anteriormente, ¿no? Cosas que no puedes ayudar a diferenciar cuál es una intoxicación crónica y cuál es una intoxicación aguda. Pues bien, una intoxicación crónica normalmente presenta bradiarritmias e hipopotasemia, mientras que una intoxicación aguda produce normalmente taquiarritmias e hiperpotasemia, teniendo en cuenta que si tenemos un potasio más de 6.000 equivalentes litros, se asocia a una intoxicación aguda grave. Otras manifestaciones clínicas que tenemos que tener en cuenta son trastornos de la visión como borrosidad, escotomas, halos coloreados, afectaciones neurológicas como cefalea, somnolencia, desorientación y alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y anorexia. Queremos incidir sobre todo en no conocer qué tipo de intoxicación del paciente. Si es una intoxicación crónica, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, tiene que tener normalmente debuta con bradiarritmias, hipopotasemia y los niveles de concentración plasmática de digoxina en sangre debe ser mínimamente elevados como 3 o 5 nanogramos mililitros. En cambio, si es una intoxicación aguda, como hemos dicho anteriormente, presenta taquiarritmias, hiperpotasemia y las concentraciones plasmáticas de la digoxina estarían muy elevados. Para el diagnóstico y control del paciente
necesitamos monitorizar con electrocardiograma al paciente, realizar analíticas con hemograma y bioquímica y los niveles plasmáticos de digoxina, diciendo que los niveles plasmáticos de digoxina son útiles, pero no son imprescindibles, pues no siempre se correlaciona con la clínica. Con respecto al tratamiento, también debemos de saber si es una intoxicación crónica o una intoxicación aguda, ¿no? Pues si es una intoxicación crónica, debemos de suspender el fármaco durante 2 o 3 días, mientras que una intoxicación aguda debemos plantearnos realizar un lavado gástrico y carbón activo a dosis repetidas en aquellos pacientes que la intoxicación haya ocurrido en las 2 primeras horas. La arritmia, si las arritmias no presentan compromiso hemodinámico, el tratamiento sería expectante, mientras que aquellas arritmias que tienen compromiso hemodinámico debemos de iniciar el tratamiento. Si el paciente tiene una bradicardia, administrar atropina o poner un marcapasos provisional, mientras que ese paciente que tenga taquiarritmias ventriculares debemos de administrar fenitoína y lidocaína, pero no podemos utilizar la procainamida, quinidina o propanolol porque pueden producir bloqueo auriculoventriculares. Hay que destacar, ¿no?, que también la quinidina, como hemos explicado en la diapositiva de diferentes tipos de grupos de intoxicación crónica o aguda, la quinidina es uno de los fármacos, ¿no?, que si el paciente está tomando concomitantemente puede aumentar, ¿no?, los niveles plasmáticos de la digoxina en sangre. La cardioversión eléctrica solo se utiliza en fibrilación ventricular. La diuresis forzada, la hemodiálisis o hemoperfusión no están indicados y debemos de corregir las alteraciones iónicas, como la hipopotasemia. En una intoxicación crónica debemos de reponer potasio con el objetivo de tener valores en torno a 5 miligramos litros, mientras que la hiperpotasemia en los intoxicados agudos debemos de bajar menos de 6 miligramos litros, ya sea con tratamiento con insulina, salbutamol, resincalcio, entre otros fármacos que se puede aplicar. Con respecto a los anticuerpos antidigoxina, se emplea en las siguientes indicaciones: en los bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, arritmias ventriculares, hiperpotasemia de más de 6 miligramos litros, niveles de digoxina más de 10 nanogramos por mililitro, ingesta en una sola toma de más de 10 miligramos en adultos o 4 miligramos en niños, y bradicardias severas no filiadas. La antidioxina se administra por perfusión intravenosa de 30 minutos, disuelto en 100 mililitros de suero fisiológico. Para calcular la dosis debemos de conocer que hay 3 tipos de cálculos para la antidigoxina. El primer grupo sería conociendo, ¿no?, la concentración plasmática, el segundo grupo es conociendo la cantidad ingerida, pero hay ocasiones que no sabemos ni la concentración de plasmática de digoxina que tiene el paciente ni la cantidad ingerida, ¿no? En ese caso debemos de administrar la antidigoxina de forma empírica. Si el paciente tiene una intoxicación aguda, pues administrará 400 o 600 miligramos en adultos y en niños. Si tiene una intoxicación crónica, pues 80 y 120 miligramos en adultos y 10-40 miligramos en niños. Queremos destacar de que 1 miligramo de digoxina es neutralizado por 80 miligramos de anticuerpos antidigoxina. Aquí os dejamos una tabla para calcular la cantidad de anticuerpos de antidioxina que tenemos que administrar, ¿no? Aquí vemos que el primer punto es que si conocemos la cantidad de digoxina ingerida, y con lo que hemos dicho anteriormente de que 1 miligramo de digoxina se neutraliza con 80 miligramos de antidigoxina, pues se multiplica la cantidad de ingerida de digoxina por 80. Si se conocen los niveles plasmáticos, pues debemos multiplicar los niveles plasmáticos de digoxina con el peso de pacientes por 0,448. Queremos dar unos consejos, ¿no?, para el tratamiento de la intoxicación por digitálico. Es que es mejor sobrepasar la dosis que estima la cantidad de antidigoxina. Si aparecen recurrencias de arritmias y otras complicaciones, administrar nuevos fármacos. Si queremos administrar antidigoxina de forma profiláctica, la dosis inicial debe estar
debe ser la mitad de lo habitual. Si las complicaciones de la antidioxina que normalmente se ve son la hipopotasemia, las reacciones alérgicas y la insuficiencia cardíaca congestiva. Este dato es muy importante, ya que tras la administración de la antidioxina no debemos de medir los niveles plasmáticos de la dioxina. ¿Por qué? Porque podemos tener falsos valores aumentados de dioxina. Se sabrá si la terapia ha funcionado si presenta el paciente una mejoría de electrocardiograma o mejoría de la clínica. Aquí os dejo, ¿no?, una tabla de resumen del tratamiento que hemos ido hablando anteriormente. Aquí tenéis la biografía que hemos utilizado. Y muchas gracias por escuchar este vídeo. Espero que hoy haya sido de vuestro agrado y si queréis estar informados más sobre las intoxicaciones por medicamentosas, seguidnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.